Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendito sea el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, Jehová de los ejércitos y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite nuevamente, con la ayuda y la misericordia, estar delante de ustedes. Ya ante todo problema, gracias a Dios, se va solucionando. Y hoy estaremos compartiendo de los consejos del Señor conforme a las Sagradas Escrituras, porque el poder de las Escrituras transforma vidas, transforma personas para el servicio del Señor. Y nosotros, si tenemos un joven, un hermano, una hermana que necesite el consejo de Dios, porque aquí tratamos los consejos de Dios, conforme a las Escrituras. Invitamos a tomar rápidamente un cuaderno, un lapicero y una Biblia, que no debe faltar en nuestros hogares. Como título y tema de hoy, conforme a las enseñanzas del Señor, estaremos tocando un tema muy importante en la vida de todo creyente, tanto como jóvenes como adultos. La Escritura dice que toda persona que se dedica al llamado de Dios tiene que entrar en santificación, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Hoy tocaremos el tema titulado Mortificar las obras de la carne. Titulado, el tema de hoy es Mortificar las obras de la carne. Bendito sea el Señor, que lo hacemos en el nombre del Santísimo Padre de Jehová de los ejércitos. La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Le voy a invitar a mis hermanos ahí que siempre me ayudan, comentarios, pongan los pasajes bíblicos. Si usted tiene el interés de que esta prédica llegue a un amigo que lo estima, a un vecino, a un compañero, a un familiar, compártale. Las prédicas son 100% gratuitas, las hacemos con ese buen ánimo y con esa responsabilidad, con el ministerio que Dios me da como pastor anciano, en poder aconsejar tanto matrimonios como también a los jóvenes que son el futuro del mañana. Como título, mortificar las obras de la carne. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Vamos buscando Primera de Juan capítulo 3 versos 3. Primera de Juan capítulo 3 versos 3. Entonces en Primera de Tesalonicenses 4, 7 dice el Señor: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Porque no nos ha llamado Dios a vivir en inmundicia, sino nos ha llamado, dice, a vivir en santificación. Primera de Juan capítulo 3 versos 3 dice el Señor que todo aquel que tiene la esperanza en el Hijo de Dios, en querer encontrar esa salvación, dice, practica la purificación. Adelante, hermana Milagros. Libro de Primera de San Juan capítulo 3 versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Amén. Bendito sea el Señor, porque todo aquel que tiene la esperanza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, alabado sea el nombre de Él, dice, practica la purificación, practica la purificación. Pero ¿cómo es esto, hermano pastor, la purificación? Quiere decir, nosotros, cuando fuimos llamados del mundo, tanto jóvenes, adultos, hombres como mujeres, fuimos llamados para cambiar. Fuimos llamados para despojarnos de ese viejo hombre que había estado criado por años en los deseos pasionales de la carne. Y así caminábamos por tiempo en tiempo, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, versos 3, 4 y 5. En el libro de Efesios capítulo 2 versos 2 hasta el 5. Nosotros en otro tiempo también anduvimos. Alguien de repente dirá, pero hermano, ese pastor de repente ha bajado del cielo. No,
Todos nosotros venimos, como decía antiguamente nuestro maestro, venimos de repente de la chanchería, venimos del fango, del barro. De ahí Dios nos ha tomado, nos ha llamado para mejorar, para hacernos instrumentos y vasos útiles a su honra. Todos nosotros venimos con defectos. Defectos que el día que congregamos, el día que aceptamos a nuestro Señor, aceptamos un gran compromiso de servirlo, pero en santificación, no en la inmundicia. Quiere decir, no en la vida pasada. A ver, adelante, más Milagros. Libro de los Efesios capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 5. Nos dice, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Amén. Bendito sea el Señor. En la Biblia de nuestro hermano Joel Pérez, Oregón, no creo que sea mi hermano músico. Bueno, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 2 al 5. En que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. 3. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos. Escuchemos esa palabra. Siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda la razón el terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Por eso sé que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Vamos por partes lo que dice Pablo en los Efesios. En que vivían, hay una coma. ¿Cuánto de nosotros nos recordamos dónde estábamos cuando Dios nos trajo a este maravilloso pueblo? ¿Qué practicábamos? Dice más adelante, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ese espíritu que domina el aire son potestades malignas. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Ese espíritu que domina el aire son potestades malignas, los cuales dominan. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra potestades malignas que gobiernan en los aires. Es por eso que nos conviene vestirnos de las armaduras de Dios. Entonces, si vivíamos nosotros a la merced de ellos y practicábamos la voluntad de ellos, de ámbito que nosotros nadie practicaba la santificación. Todos pecábamos, unos fornicábamos, otros adulterábamos, otros de repente robábamos, habían diferentes cosas, como dice la Escritura, inmoralidades sexuales. Y de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de esta carne. Lo que esta carne deseaba, hacíamos, seguíamos los caprichos. Pero esta carne era dominada e impulsada por espíritus malignos que estaban en nosotros. Más adelante dice la Escritura, y teníamos toda la razón, merecíamos todo el castigo de Dios, merecíamos de ser destruidos, desaparecidos de la tierra. Pero Dios nos tiene una infinita misericordia y dice, no, a este pueblo hay que darle una oportunidad. Yo sé que ellos pueden mejorar.
Yo sé que ellos pueden cambiar. ¿Para qué los voy a quitar de este mundo? Entonces Dios, conforme a la Escritura, que es tan misericordioso, nos amó con un amor tan grande, como el padre que tiene la esperanza en un hijo, que ese hijo cambie. Así Dios ha tenido esa gran esperanza en nosotros. Ninguno de nosotros lo buscamos a Dios. Dice la Escritura en San Juan, capítulo 15. Ninguno de nosotros lo hemos buscado. Versículo 16. Sino que Dios nos eligió a nosotros. De entre todo el mundo, Dios eligió a usted. Lo eligió a mí. ¿Con qué? Con una gran esperanza. Con la esperanza que nosotros podamos cambiar, que podamos mejorar. Porque Dios sabe que somos sus hijos. Y que no quiere, como un padre, no quiere que su hijo se destruya. Dios tampoco quiere que el mundo se pierda. Dios ha venido para salvar y rescatar lo que se ha perdido en un tiempo. Mientras que Satanás, el adversario, está buscando cada vez corromper a los hijos de Dios. Llevarnos a través de diferentes cosas malas, inmorales, sexuales. Es por eso que el mundo se ha pervertido y se ha expandido el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, se ha desplayado como una plaga a nivel mundial. Pero Dios ha venido para salvar, ha venido para rescatar. ¿A quiénes? A su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a usted. Y por usted dice la Escritura en San Juan, capítulo 15, versos 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a ustedes. Adelante, van a mirarlos. Libro de San Juan, capítulo 15, versículos 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos ha encargado una responsabilidad. A mí, a usted, jóvenes que me escuchan, hermanos que me escuchan más allá, hasta donde llega la señal de la palabra de sus fronteras. Dios nos encargó una responsabilidad de llevar fruto. Y ese fruto tiene que ser el fruto del Espíritu Santo, no el fruto de la carne. Porque hay dos tipos de frutos que podemos dar nosotros: los de la carne y los del Espíritu. Y eso está escrito en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Frutos de la carne. Y fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hay dos frutos que usted puede dar. Un árbol no puede dar dos frutos a la vez. Un árbol de naranja no puede dar manzanas y naranjas a la vez. O da naranjas o da manzanas, pero no puede brotar dos frutos. Es por eso que cuando escuchamos el himno, el árbol bueno es la persona que pone en práctica las palabras de Dios. Porque bueno es el mandamiento de Dios. Y los frutos son lo que Él da para su Señor. Su comportamiento, su forma de ser, esos son los frutos que damos. Escuchemos lo que dice el Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura dice que nos ha llamado, Dios nos ha elegido para que vayamos y llevemos mucho fruto, dice el Señor. Para que vayamos y llevemos mucho fruto. Entonces ese fruto
que el Señor nos ha llamado para que llevemos. O podemos dar los frutos de la carne, o podemos dar también el fruto del Espíritu. Y entonces cada uno de nosotros somos árboles que podemos dar. Pero nosotros no hemos sido llamados para inmundicia, dice el Señor. Hemos llamado para practicar la santificación. Por un lado tenemos los frutos de la carne. Los frutos de la carne, la Escritura dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esa. Estos son los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu dice que son la caridad o el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Entonces tenemos dos frutos para nosotros. Nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado, como dice el título, para mortificar las obras de la carne. Ya en este tiempo, nosotros ya no es para que vivamos y nos dejemos gobernar por el adversario, porque el adversario va a tratar de sacarnos de este hermoso camino, va a tratar de llevarnos por ahí a pecar y a pecar y a pecar en este camino. ¿Para qué? Para que nos apartemos del Señor. Nosotros tenemos que esforzarnos. Ya no debemos darle lugar a este templo para que viva la Satanás, sino darle lugar para que more la presencia del Espíritu Santo, para que vayamos y llevamos fruto, y esos frutos permanezcan. Que permanezca en nosotros la paz, la mansedumbre, la santificación en cada uno de nosotros. En el libro de 1 Pedro, capítulo 4, versos 2, 3 y 4, dice el Señor: para que ya el tiempo que quede en la carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestras vidas hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías, en los cuales les parece a ellos cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajados. El Señor nos recomienda que ya es tiempo de que un creyente cese y que no dé lugar a estos deseos en su carne. Mucha gente pensará que esto está raro, por eso dice en el versos 4, y les parece a ellos cosa extraña que ustedes ya no caminen o corran juntos con ellos en los mismos desenfrenamientos sexuales. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados para practicar la santificación. Dios no prohíbe el matrimonio en la juventud. Dios ha extendido, ni lo obliga ni lo prohíbe. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 7:2 que el santo matrimonio fue dado a causa de la fornicación, para que el hombre no peque delante de Dios. Dios ha dejado el santo matrimonio. Pero si alguien de repente no puede refrenar su cuerpo y sus miembros, para eso Dios también ha dejado en la Escritura, ha dejado las herramientas, el ayuno y la oración y la vigilia, para poder amortiguar, como dice el título, nuestros miembros. A ver qué dice hermana Milagros. Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, pero por el peligro de la prostitución, quiere decir por el peligro de la fornicación. Dios ha dicho que cada persona tenga su pareja. Entonces el adversario lo que busca es que uno camine clandestinamente, que vaya pervirtiéndose, y eso de repente entre nosotros, ya como creyentes, no se ve bien. Mucha gente, muchos ojos nos miran y nos observan a nosotros. Como podemos ser instrumentos de luz, como podemos ser instrumentos de las tinieblas, como podemos levantar la palabra de Dios en alto, como podemos también nosotros mismos hacer pisotear la palabra de Dios. Por eso que nosotros debemos renunciar a todos esos delitos, a esos espíritus malignos.
Debemos denunciarlos delante de Dios, aquellos espíritus, para que sea Jesucristo el Señor quien reprenda en cada uno de nuestros cuerpos y los someta a la potestad divina a nuestros cuerpos. Nosotros, conforme a la Escritura, somos un templo de Dios, nuestros cuerpos. Desde el momento que hemos dejado esa vida antigua, como decía al inicio en Efesios, y hemos pasado a una nueva vida como creyentes, sea como israelitas, de repente como pentecostales o religiosos o cualquier tipo de religión, hemos pasado a ser ya creyentes en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y las cosas nuevas han salido. Y esa novedad en vida quiere decir vivir en el Espíritu, caminar conforme a lo Espíritu, conforme a lo espiritual, ya no conforme a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Romanos que la carne no agrada al Señor. No se refiere de repente a la carne material, sino a los deseos que propician de la carne. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 y verso 6. Amén. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y versículo 6. Los que viven según la inclinación de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias a mis hermanos de otros países, a mis hermanos del departamento del Perú y de la selva que están por ahí presentes. Muchas gracias. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Hemos leído Gálatas 5, 19 hasta el 21. Eso es producto de la carne. Y de ellos se ocupan. Quiere decir que un creyente ya no debe caminar en esto. Debemos cuidarnos. Un gentil puede caminar porque no conoce a Dios. Desconoce muchas cosas hasta que Dios también lo llame. De las cosas que son de la carne se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu nos ocupamos. Entonces aquí viene la diferencia en ser creyente y no lo ser. Si yo soy creyente en Cristo Jesús, entonces debo ocuparme en las cosas que son del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Dice que el Espíritu va hacia vida, hacia santificación. Versículo 6. Porque la intención de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Hermano Osvaldo, explíqueme. ¿Por qué la intención de la carne es muerte? Por ejemplo, la carne y sus deseos nos lleva a cometer diferentes errores. Hoy en día en la vida hay padres que de repente no someten estos deseos incontrolables, como son la concupiscencia, un espíritu maligno, un espíritu de ardimiento que acecha a la humanidad. Como decía la Escritura, las tinieblas gobiernan a este mundo. Entonces este espíritu, que aparentemente parece algo como jugando, se van riendo, pero no domina. Hay muchos hombres que terminan violando de repente a sus hijos o a sus hijas, o de repente comienzan terminando adulterio y destruyendo una relación marital por años, destruyendo una familia, un hogar, o de repente en la juventud lo lleva a esclavizarse y seguir los deseos de su carne, destruyendo y destruyendo por diferentes pueblos y haciendo de repente pecar a la gente y haciendo quedar mal el nombre de Dios en un creyente. Entonces estos deseos que son incontrolables al hombre lo producen muerte. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 23, porque ellos tienen una paga. Por ejemplo, un hermano que, conociendo los mandamientos de Dios, y va a comenzar de repente a caminar en contrario a los mandamientos. Por ejemplo, dice la Escritura, dice, no cometerás adulterio, y va a comenzar a cometer adulterio. Entonces, ¿cuál es su pago? Si vamos a comenzar a hacer desorden y a ir creando de repente esto totalmente lo contrario a lo que el Señor nos ha enseñado, que es la santificación, y a mantener un pueblo disciplinado y en orden, entonces lo que se nos espera a nosotros, dice en Romanos capítulo 6 versos 23.
Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Entonces, la paga del pecado, producto de lo que el adversario hace con nosotros, porque Él nos toma a nosotros como un títere y nos hace actuar y hacer cosas que no queremos. Por eso que hay muchas personas que a veces decimos esto: mientras quiero servir al Señor con la mente, dentro de mí hay algo que se rebela contra el Señor y me lleva cautivo, quiere decir, porque es un esclavo del pecado. Y hay muchas personas, por ejemplo, conocerán el drogadicto. El drogadicto, cuando le quitan la droga, el hombre comienza a temblar, a sentirse incómodo, como si se va a morir. ¿Por qué? Porque lo tiene esclavizado el vicio de las drogas. Viceversa, cuando este espíritu nos toma, o este espíritu nos tiene a nosotros en el camino, el hombre comienza solo a desesperarse. Entonces, para eso la oración también es presto a ayudar, decía nuestro maestro. Orar sin cesar para no entrar en tentación. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 y versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 7, versículos 15 y 17. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Amén. Bendito sea el Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, decía este predicador Pablo. Porque lo que lo hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Porque cuando el adversario nos toma como instrumentos, nos lleva y nos hace pecar y cometer errores. Y muchas personas luego del error dicen: pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué no soporté un poco más de tiempo? Debía haber luchado un poco más. Entonces él mismo no encuentra respuestas. Hay muchas personas que damos lugar o cobija para que el adversario esté con nosotros día y noche. Entonces, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora en nosotros? El pecado. Ese espíritu maligno que está en nosotros, si nosotros no renunciamos a él, si no comenzamos a practicar la dieta o amortiguar o el ayuno, entonces este pecado nos va a llevar a la destrucción, este espíritu maligno que es de las obras de la carne. Entonces, por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 23 y versos 24. En el libro de Romanos, capítulo 7, versos 23 y versos 24. Libro de Romanos, capítulo 7, versículos 23 y 24. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Amén. Bendito sea el Señor. Mas veo otra ley en mis miembros, y aquí la escritura es clara, que se rebela contra la ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? Son esos santos mandamientos. Esa ley del pecado, ese espíritu inmundo que se engendra en nosotros, nos comienza a hacer desobedecer los mandamientos. Es por eso que Pablo decía: cuando quiero hacer el bien no lo entiendo, porque el mal que no deseo hacer, eso es lo que hago, pero el bien no logro hacerlo. Entonces dice, se rebela contra esta ley. ¿Quién se rebela? No usted. El espíritu maligno que está en su cuerpo se revela a que usted no cumpla con las observanzas de Dios. Mientras nosotros vamos a seguir dando lugar a que este espíritu satisfaga todos sus caprichos, como decía en Efesios, sus deseos, entonces vamos a engordar a este espíritu en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos sentimos enfermos o tocados por el adversario, tenemos que entrar nosotros mismos a comenzar a un tratamiento, y este tratamiento es en comenzar a ayunar, a practicar el ayuno los sábados, de tarde a tarde, y la oración constantemente, como un agua de tiempo,
¿Para qué? Para ir refrenando poco a poco estos deseos, porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Cada uno tiene sus adversarios, eso otro día lo hemos hablado. Entonces, cada uno conoce la veracidad del adversario. Por ejemplo, hay personas que tienen estos malos deseos, de repente de ir a pecar o de repente de ir a cometer una fornicación. Pero hay personas que tienen engendrado espíritus más fuertes e inmundos que los llevan a violar. Personas que desconocen a su familia, a sus hijos, a su madre. Entonces, ese espíritu está más arraigado y más enraizado en la persona. Si nosotros no cambiamos, no mejoramos, estos espíritus van a posesionarse de todos nosotros y van a terminar destruyéndonos. Y las obras que nosotros practiquemos al final serán peores que de repente las que estábamos comenzando. Nosotros mismos nos desconoceremos en un tiempo y diremos, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué actúo de esta manera? No sé lo que me pasa, como dice acá la Escritura, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me podrá librar? Hay uno que puede librarnos acá en nosotros, y ese su nombre es Cristo Jesús. Pero para apelar a Él tenemos que venir sinceros, dedicados, con esa fortaleza, con ese deseo de vencer al maligno. No dejarnos vencer de él. Tenemos que apartarnos de toda cosa mala. Porque en el mundo, si usted quiere conseguir algo, por ejemplo, el atleta, para ganarse una medalla, una copa, se extiende de muchas cosas. Y entre ellos vienen los deseos de la carne. Los mismos fisicoculturistas, aquellos que alzan pesa, natación, fútbol y cualquier juego o de repente deporte que se practique en este mundo, tiene que abstenerse, es un sacrificio. Y nosotros, ¿por qué no practicar este sacrificio? Porque viene para vida eterna. Ellos por ganar una corona corruptible y nosotros por ganar una corona incorruptible. ¿Valdrá el esfuerzo? Yo pienso que sí vale el esfuerzo. Entonces, nosotros no debemos dejarnos llevar al pecado. En el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versos 25, versículos 26 y versos 27. En el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27. Nosotros debemos poner nuestra voluntad. No podemos decir, hermanos Valdes, que yo soy carne y es carne y el cuarto y la oscuridad y me desconozco. No podemos hacer eso. Debemos luchar. En el tiempo antiguo, muchos hermanos hemos visto testimonios reales aquí en este tiempo, como también tenemos el testimonio que he puesto en primera plana en la Palabra Sin Fronteras. José huye de la tentación. No sé si lo han visto el video ya. Ahí está en primera, está etiquetado arriba. ¿Qué pasó con José? Mire, José estaba solo en una casa. Aquella mujer de Putifar lo había tentado y lo había provocado hasta el punto de desnudarse delante de José para que José se acueste con ella. Es más, le dijo, no te estoy preguntando, te estoy dando una orden de que te acuestes conmigo. Sin embargo, José era muy temeroso y le dijo, no puedo faltarle a mi Señor. Primeramente, aquel que le dio la confianza, que era su patrón, su amo, Putifar. Segundamente, a Dios. No puedo faltarle. Y se retiró. Quizás tuvo que sufrir, pagar, pero justamente él defendió su derecho como creyente en Dios. Nosotros quizás no pasamos esas terribles pruebas. De repente los hermanos antiguos, hay hermanos que cuentan su testimonio, que iban a predicar a pueblos y cuando acordaban, se metía una mujer ahí, el Satanás en forma de mujer a su cama y los hermanos salían corriendo por la otra cama. Entonces, ¿por qué? Porque el adversario busca cazar nuestra vida y sabe que la única forma en los varones nos puede tumbar por el deseo de la carne y las mujeres igualmente. ¿Por qué? Porque él caza el alma de nosotros como a un ave, como un ciervo, un corzo, nos está cazando, nos quiere destruir, porque sabe que usted es un buen instrumento de Dios, porque usted tiene un buen don y que con ese don usted puede ganar almas. Y eso para él es un obstáculo, entienda bien eso. Para él es un obstáculo el don que Dios depositó en usted. Entonces busca aniquilarlo y destruirlo. Y para ello usará muchas armas. Y una de ellas, que es muy común del adversario, siempre ha sido los deseos pasionales de la carne. Ha tumbado a grandes hombres. Tenemos entre ellos a Sansón.
Tenemos a muchos hombres como David y muchas personas más que fueron destruidas. Salomón mismo fue destruido, su hijo es Salomón. Entonces nosotros, a través de tanta enseñanza, a través de tanta escritura, fue escrito para nuestra enseñanza, para que el hombre de Dios fuera instruido a través de las escrituras y nos preparemos para ser mucho mejores que ellos. En el libro de 1 Corintios, adelante va a mirarnos, capítulo 9, versos 25 y 27, escuchemos. Libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, nos dice: los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo sabía lo que quería, sabía lo que había conocido, sabía hasta dónde iba. Y todo aquel que lucha, decía Pablo, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Mas nosotros estamos esperando una ganancia, una vida eterna, algo incorruptible. Entonces, decía Pablo, yo a esta carne la obligo, le exijo a que renuncie a todo deseo pecaminoso. ¿Por qué? Por amor a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros en esta noche podemos también comenzar a practicar? Amén. Comenzamos nosotros a no darle gusto a estos deseos pasionales, recordando que somos hijos de Dios y que Dios no ha puesto la confianza en usted, que usted no es una persona cualquiera. Dios, cuando mira a una persona, sabe lo importante y lo valioso que es usted, sino que el adversario está buscando desanimarlo. El adversario está buscando que usted se sienta mal, que diga usted en su casa: yo no nací para este pueblo, yo no soy digno de este pueblo. Nunca diga esto. Póstrese delante del Señor y diga: Señor, reprende este espíritu inmundo que me rodea lleno de deseos, y que ayúdame a mortificar estos deseos de la carne, porque soy un obrero y quiero trabajar conforme a tu voluntad, Señor. Aviva el espíritu que tú pusiste en mí. Padre tiene grande misericordia, y es por eso que Dios, a través de los sueños, siempre Él viene preocupándose de cada uno de ustedes. A veces yo quisiera hablar unas cosas, pero Él dice: habla esto. Y hoy el deber de nosotros como pastores, ancianos, es tratar de cuidar al rebaño del Señor, es tratar de encaminar por el buen camino, es dar a entender conforme a la Escritura diferentes ejemplos de que muchos hombres caminaron en pos de los deseos pasionales de la carne y que no terminaron bien, que terminaron destruidos, porque Dios castiga, Dios sanciona cuando nosotros no queremos volvernos a la reprensión del Señor. Quizás el hombre no puede ordenar su camino, pero Dios sí puede ordenar su camino. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versos 23, dice el Señor que el hombre no le es el poder ordenar su camino. Para eso Dios intercede entre el hombre para mejorar el camino. Y a cada uno de nosotros Dios nos viene llamando para que podamos ordenar nuestros pasos, para ver cómo estamos caminando. A través del consejo y la escritura y a través de este programa tenemos más de 120 videos, prédicas en vivo que están grabadas en YouTube, como temas tanto de causales del matrimonio para destruirse, como el deber de los jóvenes, padres responsables, hijos en obediencia al Señor. Adelante, hermana Milagros. Libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. Amén. Bendito sea el Señor. Señor, yo conozco que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dominio de su camino. Nosotros los seres humanos somos vulnerables. Un rato estamos en el temor, otros ratos estamos movidos por las concupiscencias de nuestra carne. Por eso es que la Escritura es radical con cada uno de nosotros.
Primeramente, la Escritura dice, por ejemplo, en 1 Corintios, a través de la Escritura, nos muestra lo valioso que somos para Dios. Nosotros no somos cualquier persona. Si Dios se dignó en verlo a usted, en mirarlo con buenos ojos, usted es un templo del Señor. Es por eso que el Señor dice en la Escritura, huir de la fornicación y de cualquier otro tipo de pecado. Huir de cualquiera de ellos. En el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Libro de 1 Corintios capítulo 6, versos 18 y versículo 19. Escuchemos lo que dice el Señor. Libro de 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que peca o fornica contra su propio cuerpo, peca, dice el Señor. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Querido hermano y querida hermana, cuando usted y yo creímos en estos santos mandamientos, Dios ha depositado su confianza en su cuerpo de usted. Por haber creído en ellos, Dios puso el Espíritu Santo en usted. Entonces desde aquel momento Dios ha tomado a usted como un templo. Pero si nosotros no valoramos esto santo, esto sagrado que el Señor ha puesto en nosotros, entonces tenemos que recibir también la corrección de Dios. Porque cualquiera que destruye ese templo que somos nosotros, dice Dios, también destruirá a tal persona. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. El libro de 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y versos 17 dice así. Libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nosotros no lo sabemos, pues lo podemos recordar. Dice, en el cual esperasteis vosotros también, Efesios 1:13, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Desde que creísteis, fuisteis sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes hemos creído en el santo mandamiento? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Él ha sido sellado en nosotros. Entonces, si nosotros pecamos, decía en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, pecamos contra el templo de Dios, que somos nosotros. Entonces, si alguno violare al templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno violare al templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos santos de la presencia del Señor. Si nosotros no vamos a valorar lo que Dios ha puesto en nosotros, Dios va a destruir a cada uno de nosotros. ¿Y por qué esperar la mano de Dios sobre nosotros para cambiar? ¿Y por qué mejorar de repente con una corrección cuando podemos mejorar antes de ser corregidos? En el libro de Isaías capítulo 1 versos 5 y verso 6, en el libro del profeta Isaías capítulo 1 verso 5
Y verso 6 dice el Señor: ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Para qué soportaremos tanto dolor para mejorar? Adelante, va a mirar. Libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Ustedes se empeñan en ser rebeldes, y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Para qué haber de ser castigados, amados hermanos en Cristo Jesús? Es triste escuchar que hay muchos creyentes, hermanas como hermanos en Cristo Jesús, que a veces recibo mensajes de texto donde escucho diferentes abominaciones delante de Dios, lo cual Dios realmente nos ha llamado para cambiar, nos ha llamado para despojarnos del viejo hombre, no para seguir caminando dentro del camino de Dios, encubriéndonos y de repente llevando al pecado a muchas personas más. Qué pena me da escuchar un día que llegué a una iglesia y escuché un hermano, un testimonio que me dice: hermano Osvaldo, el hermano que predica acá en la iglesia me ha dicho que como yo soy santo y mi mujer todavía no es santa, yo tengo que abstenerme de estar junto con ella durmiendo. Entonces yo quedé mirando y dije: ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué, hermano? Entonces me explica que como él es santo y la mujer no es creyente en Dios, entonces tiene el derecho de dejarla a la mujer. Entonces, ¿qué tipo de enseñanza vamos por ahí enseñando nosotros? Y vamos pervirtiendo el camino de las personas. Y así vamos destruyendo matrimonios. De la misma manera, escuché a una persona del extranjero que me llamó y me dice: hermano, mi esposo no ha cambiado aún. Él quiere todavía seguir practicando toda aberración sexual. Qué triste escuchar que como creyentes no hemos entendido las enseñanzas que vino de Jesucristo. Y quizás algunos de mis hermanos también por ahí me escuchan y de repente estamos caminando en estas cosas. Es tiempo que reflexionemos. Es tiempo de mejorar. Dios nos va a tener paciencia, decía el maestro Ezequiel, de tanto a tanto. Pero hay un momento que Dios también ya se molesta. Dios está como un chupo maduro, decía, que está para reventar. Hay hermanos, cada cual por su cabo, decía el maestro Ezequiel, y su obra abandonada. Estamos más preocupados de los deseos de la carne, de que si satisfacemos o cumplimos. El anciano pensando en la joven, cuando debemos entregarnos a Jesucristo. Los jóvenes caminando de repente en perdición, trayendo costumbres del mundo. Ciertamente nosotros fuimos del mundo y vivíamos errantes, ciegos, y practicábamos toda aberración sexual. Pero aquel momento que Jesucristo nos dio una oportunidad de poder encontrar la salvación, nos ha llamado para mejorar, nos ha llamado para perfeccionarnos en su camino. No podemos pagarle así. No podemos terminar pervirtiéndonos peor que Sodoma y Gomorra. Estamos más preocupados de los deseos, pensamientos que llegan a Dios. Pero soy joven, ¿cómo voy a quedarme? ¿Cómo los gusanos se van a comer esta carne? Estamos buscando los deseos de la carne. ¿Cómo Dios puede tomarnos como instrumentos? ¿Cómo podríamos llevar su palabra?
el Espíritu Santo no habita. El Espíritu Santo se espanta, se aleja de nosotros cuando cometemos errores. Es por eso que Pablo decía a los tesalonicenses: porque la voluntad de Dios con nosotros es vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación, y que tengamos cada uno su vaso en limpieza. Versículo 3. Y que tengamos cada uno su vaso en limpieza. Pero cada vez nosotros nos vamos pervirtiendo más. Y hay diferentes tipos de enseñanzas que desde aquí exhortamos a aquellos hermanos que van pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo, enseñando que la mujer dice que tiene su cuerpo, el varón, y que el varón tiene el deber de hacer lo que quiera con la mujer, como si fuera una prostituta en el mundo. Y esto no se puede permitir. Dios es orden. Dios nos ha llamado a una santificación. No nos ha llamado a practicar lascivias, orgías, mucho menos en la congregación ni en ninguna iglesia que se crea de Cristo Jesús. Tampoco nos ha llamado a andar quitándonos las mujeres o quitándonos los esposos. No nos ha llamado a pervertirnos. Dios confió en nosotros. Dios no ha puesto la confianza en usted porque de repente Dios creó que usted es una persona más. Debemos cambiar, debemos mejorar. Que Dios no perdonó a los naturales, a los judíos naturales, a aquellos que les dio la promesa. Dios no los perdonó, dijo el maestro Ezequiel. Ustedes no se engrían, porque Dios tampoco los perdonará a ustedes. Nuestro maestro, con lágrimas llorando, decía: hermanos, no piensen en envolverse en los pecados. No piensen en retroceder atrás. Si ustedes retroceden, yo los encomiendo a Dios, y cada uno de ustedes pagará conforme a su delito. Es por eso que en Isaías el Señor nos rectifica y nos dice: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Es que no conocéis mi brazo, dice el Señor. Yo sé que ninguno de ustedes conoce la reprensión de Dios, que si la conociéramos temblaríamos delante de la presencia de Dios. Tendríamos un gran temor, no anduviéramos como una plaza, como un mercado en el camino de Dios. Tendríamos un gran respeto a las cosas de Dios. Nos hemos perdido, nos hemos desviado totalmente de la fe y el temor. Nos hemos creado una cúpula ficticia en la que creemos que así tenemos que servir a Dios. Dios no entiende lo que hizo mal. Dios no sabe si alejarse de nosotros y levantar una gente nueva, o tener la esperanza de algún día que nosotros mejoremos. Tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, tomar conciencia de las cosas. En Ageo capítulo 1, verso 7 dice: meditar en vuestros caminos. Meditemos lo que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo viviremos en estos malos caminos?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo viviremos enfermos, dando mal testimonio a los creyentes? Muchas gentes opinan y hablan de nosotros, pero ¿por qué si ellos conocen a Dios, por qué viven enfermos? Porque nosotros mismos no damos lugar a la santificación. Porque vamos nosotros mismos pisoteando las palabras de Dios con nuestros actos, con nuestras desvergüenzas. Nos estamos corrompiendo. Por eso que en Jeremías capítulo 10, versos 19, decía aquella mujer: ay de mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije: ciertamente esta enfermedad es mía y debo soportarla, porque he buscado padecer esto. Debemos cada vez nosotros mejorar. Debemos abstenernos, debemos cuidarnos. Los que somos solteros, jóvenes, deben cuidarse en el camino del Señor. Y los que somos casados, debemos tratar de llevar una vida pía, una vida en santidad, en santificación. Debemos unirnos como esposos para no ser tentados por el Satanás.
Pero también debemos practicar la santificación. Debemos cuidar los hogares. Debemos cuidarnos como esposos.